Permítame. ¿Qué pasó? Alguien levantó la mano. Sí, Marlene. ajá, le iba a preguntar que faltan 2 equipos en exponer. Sí, ya lo sé. Pero vamos a avanzar porque se Ah, supone que ok. esta semana era el examen. ¿Ok? Entonces ahorita ya en la siguiente clase ya van a exponer. Aunque haya pasado, tienen que exponer. Y bueno, entonces vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad y como les decía, es una relación de acontecimientos derivados de la interacción del ser humano, el ambiente y con lo que lleva el equilibrio. ¿Se acuerdan que hablamos de la salud? Sí, y que hablamos y de bienestar. Y ese bienestar, pues es el equilibrio que va a tener la persona. Bueno, ese equilibrio, cuando se rompe, pues vamos a tener la enfermedad. ¿Ok? Y cuando ese agente daña a la persona, vamos a tener como resultado toda esa la historia natural de la enfermedad, cómo evoluciona esa enfermedad en cada persona. Y esa historia natural va a tener un resultado. Todo ese proceso va a tener el resultado, que pueden ser 4 resultados, 5, perdón. El regreso a la salud, que esa persona vuelva a estar sano otra vez, o sea, que tenga una tos y que vuelva otra vez a estar como si nada, ya no tenga la tos y ya esté bien de salud. La cronicidad, que esa tos se vuelva neumonía o se complique más. Entonces hablamos de la cronicidad, que dure más. El agravamiento, que esa tos que dure más de 3 meses, se vuelva la neumonía y por lo tanto se agrava. Esa persona vaya al hospital y a la persona al ir al hospital puede que tenga secuelas. ¿Sí? Entonces ese es otro resultado de esa historia natural de la enfermedad. Y si esa neumonía no se trata, la persona puede fallecer. ¿Ok? La muerte. Vamos a tener las secuelas de muerte. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar que entonces la historia de la enfermedad es ese proceso. Y en ese proceso de la historia de la enfermedad vamos a recordar el término de salud y enfermedad, que son los dos que están en diferentes polos y parecen que ser opuestos, pero no. Van a hacer ese proceso en medio de la salud y la enfermedad, vamos a tener el equilibrio o el bienestar. Y bueno, son procesos de adaptación que la persona va a tener o el organismo va a tener a un medio, al medio en el que se encuentra. Si ustedes van a estar acostumbrados a estar en un clima cálido y van a un clima frío, pues ese proceso de adaptación o desadaptación que van a tener va a generar un estímulo en ustedes. Y por lo tanto, pues se rompe y tienen una enfermedad. Entonces, esa es la historia de la enfermedad. Y bueno, la historia de la enfermedad se va a dividir en 2 periodos. Va a ser el prepatogénico o génesis y evolución natural de la enfermedad o patogénico. Y por lo tanto, el conjunto de estos dos periodos, vamos a tener esos resultados que les dije al principio. El retorno a la salud, la cronicidad, el agravamiento, la incapacidad y la muerte. Así se puede resolver la historia natural de la enfermedad. Y bueno, el modelo con el que estamos trabajando va a ser el modelo de Leber y Clark, como lo leyeron en el PDF. Y este modelo o paradigma nos va a hablar sobre nos va a decir de una representación gráfica de cómo se va a llevar a cabo este proceso de la enfermedad. Es una manera en cómo explicar qué ocurre este proceso de cualquier enfermedad, ya sea transmisible, no transmisible, aguda o crónica. Y bueno, esta imagen es una imagen muy sencilla que encontré en internet, en donde habla de este proceso. De este diagrama que ustedes vieron en el PDF, que a veces puede ser muy complejo, pues aquí está más digerible. Y vamos a tener los 2 periodos, el prepatogénico y el patogénico. ¿Ok? Y en el prepatogénico vamos a encontrar la predisposición al daño, quiere decir la interacción de la tríada. De ahí vamos a tener un proceso preclínico, ya que si ese equilibrio de la tríada se rompe, pues vamos a tener el periodo preclínico. Y en el patogénico vamos a encontrar el periodo clínico y el periodo resolutivo. Permítanme.
Bueno, como les decía, vamos a tener el proceso de resolución. Ese proceso de resolución, ¿qué pasó, Jorge? Es que a dos de mis compañeros se les apagó la computadora y dicen que están en sala de espera. Permíteme, es que me tengo que salir de aquí. Ya. Listo. Ok, como les decía, vamos a tener la resolución, que es lo que les hablaba de hace rato, ¿sí? Las secuelas, la invalidez y la muerte. ¿Ok? Y ese modelo también nos va a hablar de la prevención, que es el último tema que vamos a ver, que es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Así está distribuido el modelo de Lever-Clark, que es eso que les enseñé, que venía en su PDF. Y bueno, vamos a tener la triada. La triada, como venía en el PDF y como lo vieron en el video, va a estar compuesto por el agente, el ambiente y el huésped. Y esa triada, pues es el proceso, como les decía, de interacción de estos tres. El agente son aquellos elementos causales que agreden y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Químicos, estamos hablando de productos, toda sustancia que es ajena a la persona. Biológicos, todo daño que es vivo y que va a afectar. Puede ser un virus, hongo, bacteria, todo eso es un biológico. Físico, todo lo que hay alrededor de él, que puede ser un agente que va a causarle daño. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a tener a un huésped también. Y este huésped va a ser cualquier ser vivo que se enferme. Puede ser planta, animal, un ser humano. Todo ser vivo va a ser un huésped. ¿Por qué? Porque en él se van a albergar y va a recibir la agresión de la gente. Todos los agentes van a dañar al huésped. Y el ambiente va a ser físico, biológico, económico y social. ¿Se acuerdan de que hablamos de los 4 factores que van a llevar a la salud? Que vimos que eran biológicos, como la herencia, la carga genética, la predisposición a tales cosas, ¿sí? Entonces todo eso va a estar involucrado y va a ser parte del ambiente. Sus creencias, el tipo de salud, el tipo de atención de salud que recibe, eso va a ser parte de su ambiente. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos una enfermedad, por ejemplo, vamos a hablar del EPOC. La enfermedad con la que vamos a trabajar ahorita va a ser el EPOC. El EPOC va a estar compuesto por un agente, un huésped y un ambiente. El ambiente va a ser todas las condiciones que trabajan. Vamos a poner de ejemplo una señora que hace tortillas. El lugar en donde la señora hace tortillas, el tipo de comal, el tipo de que se utiliza leña, cómo es el tipo de suelo, si es el lugar cerrado o es abierto, ¿ok? Ese va a ser el ambiente de la señora. La señora pues va a ser el huésped. Y el agente, vamos a ponerle que es el humo. Estamos hablando de un químico. Cuando la leña se quema, pues produce sustancias químicas en forma de humo. Y este va a ser nuestro agente. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra triada. Y por lo tanto, esta triada va a interactuar. Va a estar en este proceso de interacción. Y esta señora va a tener un factor de riesgo. Entonces estamos hablando que cuando interactúa nuestra triada, vamos a estar en un periodo prepatogénico. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces estamos en este proceso prepatogénico y va a interactuar la señora, el lugar en donde hace las tortillas y el humo. Entonces vamos a tener el huésped, el agente y el ambiente. Por lo tanto, el huésped es potencialmente susceptible a ser afectado. Si la señora no tiene las medidas necesarias o su ambiente es muy chiquito, el lugar es muy chiquito y por lo tanto el humo no tiene por dónde salir, pues esta persona se va a ir afectando poco a poco. Y por lo tanto, se va a romper ese equilibrio ecológico. Va a haber un punto en el que el humo va a afectar tanto a la señora
que la señora se va a enfermar. Y por lo tanto, esa pérdida de equilibrio y homeostasis se va a perder y se va a producir la enfermedad. Y cuando llegamos a esa enfermedad, vamos a entrar al periodo patogénico, donde vamos a tener signos, síntomas, vamos a tener ciertas características que nos van a decir que esa persona está mal de salud. Entonces vamos a hablar del periodo patogénico, cuando ya hay signos, síntomas, características. Y bueno, esta enfermedad, cuando se establece, es todo el proceso evolutivo que va a enfermar, que va a tener esa interacción y por lo tanto va a tener un estímulos, al tener estímulos desfavorables, pues van a tener una respuesta y reacciones del huésped. Quiere decir que la señora va a empezar con gripa, va a empezar con dificultad para respirar, ¿sí? Entonces ya es la consecuencia de este desequilibrio que hubo. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que está enferma? Por un periodo clínico. ¿Por qué? Por las manifestaciones que va a tener esta señora. Y vamos a tener dos tipos de manifestaciones. Asintomáticas o subclínicas, quiere decir que no presenta síntomas, y sintomáticos o clínicos, cuando sí presenta síntomas. Quiere decir que en el asintomático no vamos a ver nada, pero en la enfermedad está ahí. ¿Ok? Y el asintomático ya van a estar establecidas las características de cierta enfermedad. Por ejemplo, en este caso puede ser la diabetes. La persona no se va a dar cuenta porque ahorita en un momento es asintomático. Todavía no presenta esos síntomas. Pero va a haber un proceso en el que ya presente esos síntomas y tenga pérdida de peso, tenga ganas excesivas de ir al baño, emicciones. Entonces vamos a ese proceso. ¿Ok? Y bueno, cuando este periodo sintomático y asintomático entra, que es el periodo clínico, entonces se producen cambios en el organismo. Pero como les decía al principio, la persona no los va a percibir. ¿Por qué? Porque están bajo del horizonte clínico. Cuando ya se perciben, vamos a tener lo clínico y vamos a hablar de que hay signos y síntomas. Y cada signo y síntoma va a estar relacionado a diferentes enfermedades. Los síntomas y los signos nos van a ayudar a saber qué enfermedad está tratando o qué enfermedad vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Y los signos son las que los médicos van a ver o las personas de salud van a ver. Y estas son una indicación definitiva de una enfermedad específica. Y estas van a ser objetivas. Quiere decir que, por ejemplo, la temperatura va a ser la misma en cualquier termómetro que ustedes utilicen. No va a haber cambios. ¿Por qué? Porque va a ser 30 o 40 grados y va a ser 40 grados en cualquier. Va a haber sangrado. Ustedes van a poder ver el sangrado. Va a haber un hematoma o ¿cómo se llama? Un moretón. Ustedes lo van a percibir. Se puede ver la inflamación. Se va a ver la inflamación. Y el síntoma no se va a ver. El síntoma es lo que el paciente experimenta. Y va a ser subjetivo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un umbral del dolor bajo, pues puede que yo que me machuque un dedo, puede que para mí sea un dolor insoportable, porque mi umbral del dolor es muy bajo. Pero si tengo un umbral del dolor muy alto, puede que me machuque el dedo y ni sienta nada. Entonces, esto va a depender de cada persona. Y bueno, un ejemplo va a ser el dolor. Y bueno, vamos a hablar de la resolución. Ya vimos que hay un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y hay un resultado de esa historia de la enfermedad. Y estos resultados va a ser evolucionar esa enfermedad y cómo va a adaptarse esa persona a esta agresión, o como el proceso de interacción de estos tres agentes que va a tener como resultado. Y vamos a tener 4 resultados. La recuperación, que la persona vuelve a su estado de salud normal, que puede ser que esta señora que está interactuando está haciendo tortillas, pues le da una tos o una gripe normal y vuelve a hacer a sus actividades normales. La cronicidad,
que esta enfermedad no es tratada, pero permanece en estado subclínico, no va a dar signos ni síntomas, no va a haber nada. Por lo tanto, esta enfermedad se va a ir agravando y vamos a tener la cronicidad. Esta enfermedad va a durar mucho tiempo y pues se agrava y por lo tanto vamos a tener unas secuelas que va a ser la incapacidad. ¿Sí? Entonces, hubo todo ese daño, no hubo una atención de esa persona y resultó que no era una gripa, que era una enfermedad, un EPOC o una enfermedad que se llama enfermedad obstructiva crónica y deja secuelas. Por lo tanto, la señora ya no puede caminar largas distancias porque siente fatiga, ya no puede hacer ciertas actividades porque ya no, su cuerpo tiene que o guardar el oxígeno para todo su cuerpo o hace cierta actividad y por lo tanto hay una incapacidad porque sus pulmones no están trabajando a la capacidad que tenían que trabajar. Y si esa señora no se trata adecuadamente, puede tener la muerte. ¿Ok? Que es cuando la persona no recupera. Y bueno, entonces ya vimos que tenemos el periodo patogénico, el periodo prepatogénico y como la resolución van a ser estos 4. Y como venía en nuestro cuadro, vamos a tener los niveles de prevención. Y ahora vamos a hablar de estos 3 niveles, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y bueno, la prevención la vamos a definir, según la OMS, como las medidas a prevenir la aparición de una enfermedad, detener su avance, limitar su caos, el caos que produce y atener las consecuencias una vez establecidas. Entonces, la prevención nos va a hablar de todo ese proceso para evitar que surja la enfermedad o cómo detener esa enfermedad. ¿Ok? Y vamos a tener tres niveles. Esos 3 niveles también van a tener subniveles. El nivel de prevención primaria es todo lo que habla de cómo controlar o evitar esas enfermedades. Y vamos a tener 2 niveles. El nivel 1, que nos va a hablar de promoción de la salud. Tiene que ver con, no está dirigido a ninguna enfermedad, solo a mejorar la calidad de vida de la persona y evitar enfermedades. Por ejemplo, las campañas de Prevenims, ¿sí? Que salía de Muévete. Bueno, esa campaña de Muévete venía a promocionar la salud. No estaba establecida solo para obesidad, sino para hablar de mantener la calidad de vida de la persona. 2, habla de protección inespecífica o específica. Todo lo que tiene que ver con la aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en épocas de lluvias, ¿qué hacen? Las campañas del dengue. ¿Sí? O ahorita que hace frío, las campañas de la influenza. ¿De acuerdo? Esa campaña de la vacunación y todo eso. O el lavado correcto de manos cuando hace calor. Entonces el lavado de manos, pues eso es nivel 2. Quiere decir que el nivel 1 y el nivel 2 de prevención primaria están dirigidos a centros de salud. ¿Ok? En centros de salud vamos a ver estos 2 niveles de prevención. La prevención secundaria es cuando ya hay una enfermedad. Ok, ya está establecida la enfermedad. Bueno, vamos a reducir la gravedad de estas enfermedades y con un medicamente el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y esto vamos a hablar más cuando se da en los hospitales. Bueno, ya te canalizaron, sabes que tienes cierta tos y esa tos nos está quitando, vamos a buscar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. ¿Ok? Aquí es cuando la señora que hace las tortillas se va a dar cuenta que tiene poco. ¿Por qué se va a dar cuenta que tiene poco? Porque le van a hacer radiografías en los pulmones y se van a dar cuenta que esos pulmones están manchados, no están trabajando a su capacidad. Y le van a hacer otros análisis, otros exámenes clínicos, puede que le hagan una espirometría, que es cuando, o una prueba de esfuerzo, en donde ella va a soplar
y en un aparatito se va a ver cuánto tiene de capacidad pulmonar. Y ahí entonces se van a dar cuenta que ella tiene poco. ¿De acuerdo? Y se le va a dar el tratamiento y van a prevenir que haya un mayor daño de la señora que hace las tortillas por el EPOC. Y bueno, entonces, y en el cuarto nivel es la limitación del daño. Es impedir que esa enfermedad siga dañando a la señora. Quiere decir, evitar que esa señora siga esforzando más sus pulmones y cree otras consecuencias. O darle un tratamiento oportuno. Quiere decir que el tercer limitación de daño, vamos al tratamiento adecuado para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando hasta su desenlace. Es detener. Y comprende todas las medidas disponibles para detener el avance de la enfermedad hacia un estado crítico. En el caso de una diabetes, sería, por ejemplo, una diabetes, puede que la persona no sepa que tiene diabetes y se lastima. ¿Y cómo se da cuenta? Porque se cortó la mano y esa mano no ha cicatrizado. Entonces le hacen estudios clínicos, se dan cuenta que tiene diabetes. Como esa diabetes ya está muy avanzada, pues tienen que frenar el avance de las consecuencias, de la limitación del daño, que sería la lesión que no cicatriza. ¿Y qué hacen? Pues pueden que, no sé, que le amputen la mano porque tuvo problemas, si se estuvo gangrenando o tiene necrosis. Y vamos a llegar al tercer nivel. Este tercer nivel va a estar encaminada a reducir las secuelas y las discapacidades y minimizar el sufrimiento causados por la pérdida de salud. Entonces quiere decir que el primer nivel trabaja antes de la enfermedad, que es la prevención. Antes de la enfermedad, el segundo nivel es en la enfermedad y el tercer nivel es las consecuencias de esta enfermedad, que va a ser este quinto nivel. Y en este quinto nivel se va a encontrar la rehabilitación, que se trata de brindar a la persona todas las capacidades y todas las posibilidades para reintegrarse a la sociedad. Aquí, lo que ustedes van a buscar como terapeutas físicos, es adaptar el medio a la persona, no la persona al medio. Quiere decir que ustedes van a encargarse de ver que esa persona sea funcional, que vuelva a realizar sus actividades lo mejor posible o lo más parecido a lo que estaban acostumbrados. Jorge, ¿qué pasó? Es que dicen dos de mis compañeras que las botó su internet y si las puede dejar ingresar. Ya está. Gracias. Ok. Entonces, la rehabilitación es ese proceso. ¿Sí? Si la señora que tiene POC, bueno, va a rehabilitación respiratoria, pues ahí, ¿qué van a hacer? Van a trabajar ahorro de energía, van a trabajar la rehabilitación pulmonar, donde van a fortalecer esos pulmones para que tengan una mejor capacidad, tal vez no a la que está al 100%, pero van a mejorar la calidad de los pulmones. ¿Ok? La persona que tiene diabetes y le amputaron la mano, el pie, pues se va a buscar que ella se reincorpore, que tenga una prótesis y todo eso. Vamos a buscar minimizar las secuelas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Va a pasar las diapositivas, maestra? No. Tuvieron que haberme puesto atención. Porque no estuvieron con la cámara prendida todos. Apagaron su cámara. Es que la mía no se ve muy bien. Hay un problema. Pero la prendo si quiere. Pero era cuando estaba la clase, porque les estaba lloviendo. Yo me la No, es prendo que porque de luego por sí se no se va a alenta. ver nada.
Es que luego se alenta. O bueno, a mí me pasa eso. No te pasa eso. Bueno, ¿tienen dudas? Entonces, la información que les di ahorita es lo que viene en el PDF. ¿Tienen dudas, chicos?